Nos plegamos a esta generación de conciencia a nivel mundial de este día tan especial, justamente para hablar del Parkinson, y ya estamos con el neurólogo, el doctor Nicolás Ebreinov, quien nos acompaña para hablar acerca del Parkinson en Paraguay y en general. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa, o sea, hay una acumulación anormal de unas proteínas, alfa-sinucleína, que causa una alteración de la función de las neuronas que van deteriorándose, muriendo algunas neuronas, y disminuye la producción de un neurotransmisor que se llama dopamina principalmente, y eso se manifiesta clínicamente con síntomas motores, que son lentitud, nosotros hablamos de bradicinesia, lento movimiento, hipertonía o rigidez, como se dice vulgarmente, el tono muscular está aumentado, y en algunos casos hay temblor de reposo. Como bien mencionaron al inicio, la enfermedad fue descrita en 1817 por James Parkinson como la enfermedad temblorosa o parálisis temblorosa, por lo que la gente relaciona más bien con el temblor, pero los síntomas principales son bradicinesia especial, es el síntoma más importante, el signo más importante. Eso sería, dijo recién, la rigidez de los movimientos. La lentitud es el principal signo que nosotros constatamos y puede estar acompañado o de hipertonía o de temblor para hacer el diagnóstico de lo que hablamos síndrome parkinsoniano, ¿verdad? Y escuchábamos que tiene que ver componentes genéticos, pero también ambientales. ¿Eso se puede desatar en cualquier momento de la vida? En realidad se identificaron varios genes relacionados a la enfermedad de Parkinson, más de 7, y básicamente hay una predisposición probablemente genética. Como la enfermedad, en la investigación científica se utilizan algunas sustancias químicas que producen artificialmente Parkinson en los animales de investigación, entonces se puede saber que hay sustancias químicas. En el pasado había un agrotóxico, digamos, que producía enfermedad de Parkinson, que ya se prohibió la comercialización hace muchísimos años, ya no existe eso en la realidad. Entonces, evidentemente puede haber algunas influencias ambientales que pueden aumentar el riesgo de desencadenar la enfermedad. Y también ciertos hábitos de vida que de cierta manera podrían prevenir el inicio de la enfermedad o retardar por lo menos en estas personas que tienen ya la predisposición genética. ¿Y hay alguna forma de hacerse algún estudio genético para ver si uno tiene esa predisposición? Y habría una forma, pero no tiene mucho sentido en realidad. Nosotros no solemos recomendar esa clase de estudios porque básicamente no nos va a servir para gran cosa. Los tratamientos con los que disponemos hasta la actualidad son tratamientos sintomáticos. Ante la presencia de los signos y síntomas de la enfermedad, las medicaciones para controlar esos síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente. No tenemos por ahora un tratamiento que prevenga la enfermedad ni que mejore a un paciente ya, o sea, que cure la enfermedad. Entonces, los tratamientos son puramente sintomáticos. Y esto que estuvimos escuchando de los avances que hay ahora para aquellos pacientes que están arrancando recién o que habían sido recientemente diagnosticados, una especie de operación, una cirugía, algo así, que incluso se hicieron personas acá. Sí, efectivamente existen muchos avances científicos, gracias a Dios, pero es importante remarcar que los medicamentos para Parkinson se empezaron a desarrollar en la década de los 60, la levodopa, en la década de los 70, 1970 se empezaron a desarrollar otros medicamentos. Entonces, de ahí la idea, el prejuicio de la gente, tiene Parkinson, no hay solución más o menos, porque hay gente que conoció personas que no tuvieron acceso a ningún tipo de tratamiento y evidentemente la calidad de vida es muy inferior a las personas que están correctamente tratadas. Además de las medicaciones, que con el correr del tiempo se desarrollan más y mejores medicamentos, existen tratamientos más invasivos, cirugías, estimulación cerebral profunda, IFU, o sea, el hecho de dañar una partecita específica del cerebro puede mejorar muchísimo los síntomas del Parkinson. Esto se puede hacer por medio de cirugía, por medio de estimulación cerebral y muchos medios que mejoraron muchísimo la calidad de vida en los últimos tiempos. Como sociedad, ¿cómo colaboramos con esto en este día en que creamos conciencia acerca de esta enfermedad? Lo más importante es que los pacientes que tengan esta clase de molestias, síntomas, sospechas, recurran a un especialista que pueda hacer un diagnóstico adecuado, especialmente si se sospecha la enfermedad de Parkinson, debe ser un especialista en neurología, porque vemos comúnmente que en la práctica hay médicos que no son neurólogos y que indican cirugía o que indican tal tratamiento, probablemente con alguna intención, no sé, puede ser de buena
con buenas intenciones o por beneficios económicos, pero es importante señalar que la enfermedad de Parkinson muchas veces puede confundirse con otras enfermedades muy similares. Llamamos síndromes parkinsonianos atípicos. Son varios que pueden causar deterioro de las funciones superiores, demencia, caídas a repetición, limitación en los movimientos de los ojos. Y esto puede ocurrir todavía dentro de los primeros meses después de la sospecha de la enfermedad. O sea, ante síntomas de Parkinson no podemos estar seguros de que sea la enfermedad de Parkinson, por lo cual dentro de lo que los neurólogos consideramos apropiado, dentro de los protocolos hay que esperar por lo menos 2 años del diagnóstico antes de pensar en la posibilidad de un procedimiento quirúrgico. No se suele ver en personas jóvenes. Es muy poco frecuente en personas jóvenes, es más frecuente en los mayores de 60 años, por más que existen formas juveniles de la enfermedad de Parkinson. Cuando vemos una persona menor de 30 o menor de 40 años incluso, estamos obligados a descartar otras enfermedades que pueden producir síntomas de Parkinson. Por ejemplo, la enfermedad de Wilson, que es la acumulación de una sustancia, un metal pesado que puede producir los mismos síntomas, y el tratamiento evidentemente es absolutamente diferente. Hay que actuar rápido para eliminar este metal y el paciente no empeora su estado de salud. Y cada vez que hay algún, no sé si se dan ataques o no, ¿hay algún daño neuronal que se va produciendo si uno no se medica y no controla? No, en realidad no dan ataques. La falta de dopamina puede producir básicamente lentitud, desequilibrio. El paciente siente como un mareo o no describe bien, como una sensación de inestabilidad al caminar. Habitualmente en los primeros años de evolución no se cae. Siente que se va a caer, pero no se cae. Justamente uno de los criterios que tenemos para pensar en estas enfermedades que parecen Parkinson y no son, es el hecho de tener caídas al inicio de la enfermedad. El paciente se siente desequilibrado, tiene calambres, a veces tiene un poco de temblores. El temblor generalmente es de reposo, no es de actitud, sería cuando se pone la mano en cierta actitud. El del Parkinson generalmente desaparece ese temblor al poner así. Cuando no está usando el miembro aparece el temblor. Doctor, yo había escuchado, no sé si será cierto, que el temblor es un efecto secundario de algún medicamento, que no es parte en sí de la enfermedad. ¿Es así o no? En realidad, cuando aparece un temblor o ciertas molestias o un síndrome parkinsoniano de por sí, los médicos tenemos que descartar que no sea causado por un medicamento o por alguna condición en particular. Hay muchos tipos de temblores y algunos son causados por medicamentos. El mismo síndrome parkinsoniano puede aparecer por algunos antidepresivos, algunos antipsicóticos causan síntomas de Parkinson. Habitualmente y de forma vulgar se le dice parkinsonismo a estos síntomas que aparecen ante ciertas situaciones, por ejemplo, ante efectos de ciertos medicamentos. No es enfermedad de Parkinson. Así es. Bueno, y aquí nosotros desde Vive la Vida poniendo nuestro granito de arena para colaborar en esta creación de conciencia a nivel mundial, que justamente es el objetivo de la creación de este Día Mundial del Parkinson, teniendo en cuenta el natalicio de justamente quien logró diagnosticar o quien logró identificar a esta enfermedad y lleva el apellido. E instar a la sociedad, a las personas que tienen sospechas o que tienen dudas sobre este tipo de enfermedades neurológicas, a recurrir a un especialista en neurología. Pueden recurrir a las páginas de la Sociedad Paraguaya de Neurología, buscando Neurología Paraguay en las redes sociales. Pueden acceder al teléfono de la secretaria de la Sociedad Paraguaya de Neurología, porque nosotros podemos, la secretaria va a derivarle a los especialistas de cada región, porque en diferentes ciudades hay neurólogos que muchas veces están en la ciudad viviendo, o algunos van a hacer ciertas visitas algún día de la semana. Entonces es importante, si tienen posibilidad, recurrir a un especialista en neurología y no quedar con un médico general. Tus redes, doctor, recordanos. La mía es doctor Nicolás Ebreinov y las de la Sociedad Paraguaya de Neurología, Neurología Paraguay. Bueno, muchísimas gracias y nosotros ahora tenemos novedades aquí con los compañeros. Muy bien, acá estamos ya en nuestro